Bombazo en materia geopolítica. Donald Trump dice que envió una carta al líder de Irán para negociar un acuerdo nuclear. Y es que cuando nos pregunten si apoyamos o no a Donald Trump y lo que está haciendo en política exterior, lo primero que habría que preguntar es ¿a qué Donald Trump se refiere usted? ¿A Donald Trump de su primer mandato? ¿Al Donald Trump candidato de hace unos meses o al Donald Trump actual? Porque en ocasiones la forma de actuar es contradictoria cuando no directamente opuesta entre un momento temporal y otro, pero de una forma tan radical que aquellos que siguen sin intentar analizar de forma sincera la realidad van a tener que abonarse al meme de Pedro Sánchez y las Charos. Pedro Sánchez dice: no voy a trocear el decreto. Bien dicho, Pedro. Tiempo después dice Pedro Sánchez: voy a trocear el decreto. Y ellas: bien dicho, Pedro. Pues con Donald Trump a algunos les va a pasar lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque Donald Trump ahora quiere negociar un acuerdo nuclear con Irán. Es decir, que Donald Trump quiere aliviar las sanciones económicas que hay actualmente contra el régimen iraní a cambio de que Irán se comprometa de buena fe y de buena voluntad a no desarrollar armas nucleares. Pero ¿por qué digo que esto es contradictorio? Por esta noticia de aquí. Fue el propio Donald Trump el que ya abandonó el acuerdo nuclear que existía en ese momento durante su primer mandato con Irán. En ese momento Donald Trump decía: bueno, no tiene ningún sentido aliviar las sanciones económicas que hay contra Irán, es decir, hacer que este país se desarrolle, se potencie más económicamente, en base a unas promesas que obviamente el régimen iraní, el régimen de los ayatolás, no va a cumplir. Ahora, en cambio, dice que sí, que hay que volver a ese acuerdo. Pero es que no solo estamos hablando que el presidente Donald Trump del primer mandato estaría bastante cabreado con el presidente Donald Trump de este segundo mandato, sino que Donald Trump, el candidato de hace tan solo unos meses, por ejemplo, de octubre del año 2024, es decir, prácticamente antes de ayer, tampoco estaría demasiado contento con lo que está haciendo el Donald Trump actual. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos meses ya lo tratamos en otros vídeos de este canal, podéis ir a verlo. A Israel se le abrió una ventana de oportunidad histórica como nunca antes para atacar y acabar de raíz con el programa de desarrollo nuclear de Irán. Me estoy refiriendo obviamente a cuando Irán decidió atacar de forma directa a Israel, con ataques y bombardeos masivos, que luego tuvieron más o menos efectividad, pero con una decisión histórica de Irán atacando directamente a Israel, algo que hasta el momento solo lo había hecho a través de terceros, por ejemplo a través de Hamas o los Houthis o Hezbollah. En ese momento Israel tenía la mejor justificación de cara al plano internacional, a la comunidad internacional, para atacar directamente el programa de desarrollo nuclear iraní. ¿Pero qué sucedió en aquella ocasión? Que Joe Biden y su administración les dijeron: a ver, no nos pasemos, no hagáis ese ataque porque si no la cosa podría ir escalando. Donald Trump, ¿qué dijo en aquel momento? ¿Cuál era la postura? ¿Quería negociar Donald Trump un acuerdo, la vía diplomática con Irán? Pues no. Donald Trump dice que Israel debería atacar las instalaciones nucleares de Irán y critica la respuesta de Biden. Es decir, ¿apoya usted al Donald Trump de 2025 o apoya usted a Donald Trump de octubre de 2024? Donald Trump en aquel momento estaba criticando la vía diplomática de Joe Biden. Ahora Donald Trump intenta acabar o al menos ralentizar el programa nuclear iraní por la vía diplomática. Vamos rápidamente a ver un poco de historia y en qué consistía el acuerdo que Donald Trump rompió, del que Donald Trump se salió en su primer mandato. ¿En qué consistía el acuerdo nuclear con Irán? El acuerdo nuclear con Irán fue un pacto internacional para restringir el programa nuclear iraní y lo firmaron Irán, obviamente, por un lado, y por otro lado los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, además de Alemania y la Unión Europea. El acuerdo estableció que se levantarían las sanciones económicas contra Irán a cambio de que este país limitara a usos pacíficos su programa nuclear, a la buena voluntad de los ayatolás, en desarrollo desde mediados del siglo XX. Durante los 15 años posteriores a la firma, Irán debía reducir sus reservas de uranio enriquecido en un 98%, hasta los 300 kilos, y no superar el 3,67% de enriquecimiento. Además, el acuerdo limitaba el número de centrifugadoras para enriquecer uranio que Irán
puede tener. Por último, el gobierno iraní se comprometió a reformar sus reactores de agua pesada para que no pudieran producir plutonio, elemento usado en la elaboración de armas nucleares, y a no construir ninguna planta de este tipo hasta 2030. Asimismo, se estableció un mecanismo de vigilancia de posibles incumplimientos de la mano del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El hecho de que Estados Unidos e Irán, adversarios geopolíticos, negociaran un tema tan sensible se considera una hazaña diplomática. Bueno, a ver, lo consideran algunos. Otros consideran que Irán se estaba aprovechando de los países firmantes de este acuerdo para desarrollarse económicamente, para potenciarse a sí mismo y luego tener más fuerza a la hora de buscar un arma nuclear. Si dos adversarios geopolíticos se llegan a entender en un acuerdo, pero una de las partes está engañando a la otra, pues bueno, poca hazaña veo en esto. Este acuerdo fue firmado por el gobierno de Barack Obama. Donald Trump, cuando llegó al poder, se retiró de este, diciendo que no tenía ningún sentido, que estaban ayudando a Irán, que estaban potenciándole económicamente a cambio de promesas vacías que Irán obviamente no iba a cumplir. Ahora, en cambio, Donald Trump le manda una carta para intentar volver a hacer un nuevo acuerdo nuclear. ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, pues como suele hacerlo Donald Trump, presionando para obligar a Irán a sentarse a la mesa. La administración de Trump, esto del 9 de marzo, la administración Trump pone fin a la exención de Irak para comprar electricidad iraní. Es decir, Irán tiene innumerables sanciones económicas internacionales que hacen que el resto de países no puedan comerciar con él. Pero Irak tenía una exención, es decir, a Irak se le daba la posibilidad de comprarle energía a Irán. Esto beneficiaba a ambos países. Irak obtenía energía más barata e Irán tenía ingresos económicos. Bueno, pues Donald Trump le acaba de decir a Irak que se acabó, que ya no pueden seguir comprándole energía a Irán. Y antes de analizar las consecuencias que tiene esto para Irán, miremoslo desde la parte de Irak. Y es que para Irak, el fin de la exención presenta desafíos operativos temporales, dijo un funcionario del gobierno iraquí. El gobierno está trabajando activamente en alternativas para mantener el suministro eléctrico y mitigar posibles introducciones. Es decir, que Donald Trump tiene un poder tan grande, los Estados Unidos tienen un poder tan grande sobre el resto del mundo, que son capaces de decirle a un país supuestamente soberano como Irak: a partir de ahora no le vas a comprar más energía a Irán, e Irak tiene que acatar dicha decisión de forma inmediata, a pesar de que esto ponga en riesgo incluso algo tan vital y tan importante como el suministro energético de este país. Y esto lo recuerdo para aquellos que todavía no entienden la ventaja de la que ha disfrutado Estados Unidos durante las últimas décadas al tener tanto poder militar, tanto poder de influir sobre el resto del planeta. Si el presidente de Estados Unidos le dice hoy al presidente de otro país que tiene que dejar de hacer lo que es mejor para su país, este país llega y acata. Algo que solo es posible gracias a toda la influencia geopolítica que tiene Estados Unidos. Pero claro, algunos todavía parecen estar convencidos de que Estados Unidos ha sido poco menos que una hermanita de la caridad que ha ido regalando dólares por el mundo a cambio de nada. Pero bueno, eso desde el punto de vista de Irak. Desde el punto de vista de Irán, lo que está haciendo Donald Trump es aumentar al máximo la presión sobre este país para forzarle a que se siente a la mesa y firme un nuevo acuerdo nuclear. Irán pasa actualmente por una difícil situación en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista interno, con una crisis económica brutal, como desde el punto de vista externo, con la mayor parte de sus aliados o bien desaparecidos o en su momento de mayor debilidad. La primera reacción del líder supremo iraní ha sido afirmar que no negociará bajo la intimidación de Estados Unidos. Las amenazas veladas no parecieron inmutar a los líderes iraníes. El sábado, al dirigirse a un grupo de altos funcionarios en Irán, Jamenei dijo que el país definitivamente no aceptará demandas de negociación de gobiernos acosadores. No mencionó a Donald Trump directamente, pero obviamente era una referencia contra él. Pero seamos sinceros, por muy digno que se quiera mantener el líder iraní, pasa por una situación donde, como diría Donald Trump, no tiene más cartas en la mano, no tiene prácticamente nada que hacer. Porque si su gobierno ya pasa por un momento de enorme debilidad, si Donald Trump sigue apretando,
se puede encontrar en una situación bastante complicada. Y si además los israelíes están deseando de que Estados Unidos le dé la luz verde para atacar su programa nuclear, pues están en una situación donde no tienen demasiado margen más que aceptar lo que diga Donald Trump. Claro, lo que es raro en todo este tema es que Donald Trump haya cambiado su forma de ver este problema tanto, de forma tan radical, en tan solo unos meses. Algunos altos funcionarios israelíes han sostenido que nunca habrá un mejor momento para desmantelar las principales instalaciones nucleares, aunque los funcionarios militares estadounidenses creen que los israelíes casi con certeza necesitarán equipo y apoyo estadounidense para hacer un trabajo minucioso. La carta de Trump parece ser un primer intento de ver si la nueva vulnerabilidad de Irán lo abrirá a negociaciones. Es decir, lo que muchos esperaban, imagino que incluso dentro de Israel, que sucediese cuando Donald Trump ganó las elecciones, es que iban a aprovechar de forma conjunta el momento de debilidad que atraviesa Irán para asestar un duro golpe que retrasase, quizás durante décadas, el desarrollo de su programa nuclear. Era lo que Donald Trump estaba apoyando cuando era candidato a la Casa Blanca. Joe Biden siempre apostó más por la vía de la negociación, por intentar contener los ataques de los israelíes. Ahora, de forma sorpresiva, parece que Donald Trump ha girado su visión en este asunto y opta más por la vía de la diplomacia, lo cual, sinceramente, es un tanto desconcertante, porque si durante tu primer mandato tenías certeza de que no te podías fiar de la palabra del régimen de los ayatolás, ¿por qué te vas a fiar ahora? Cuando además estás ante una ventana de oportunidad histórica. Irán está tan debilitado económicamente y respecto a sus aliados que si Israel y Estados Unidos lanzasen un ataque de forma coordinada contra el programa nuclear iraní, Irán no podría responder de una forma demasiado grande. En cambio, si tú ahora les das un alivio económico, dejas que el tiempo pase, que se fortalezcan, obviamente, en el futuro van a tener más cerca esas armas nucleares y ahí ya no les vas a poder atacar con tanta facilidad porque van a poder responder de una manera más dura. Es que incluso con el tema de Rusia, que es también uno de sus aliados, como ahora Trump se lleva bien con Rusia, podría ser el mejor momento para atacar a Irán y que Rusia no le respaldase. Pero en fin, como algunos ciegamente dicen, seguro que Donald Trump tiene información que el resto del mundo no sabe y que incluso el Donald Trump candidato y el Donald Trump del primer mandato también desconocía. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.